Bueno, y continuamos, como habíamos contado antes, después de escuchar la entrevista con David Merino sobre los descuentos en el transporte público aplazados al menos hasta 2018, sobre esta nueva empresa que va a llevar el transporte de la Puebla de Moradiel a Madrid, que se va a quedar por lo menos durante 10 años. Y como ya nos ha advertido el director general de Carreteras y Transportes de Castilla-La Mancha, salvo que la demanda aumente demasiado, va a continuar siendo así, y viendo que los descuentos no llegan, lo más normal es que todo continúe como está. Y ahora es el momento de saludar a Carmen Rosa, a una vecina de nuestro municipio, muy curiosa de todo lo que ha sido la historia de los molinos de agua y todo el patrimonio cultural e histórico de la Puebla del Moradiel, pero también de toda la región. Muy buenos días, Rosa. Hola, buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es sobre el molino del Pingazorras, que es el único de todos los molinos de agua que hemos tenido en el municipio, que han sido un total de 15 a lo largo de 15 kilómetros. 14 antiguamente, hasta el siglo XVIII pudo haber 17 porque 3 han desaparecido. Pero el Pingazorras es el único de todos ellos que conserva la maquinaria original. Sí, porque el zurrón que molía hasta hace pocos años molía con un motor eléctrico. Sí tiene las muelas, pero molía con un motor eléctrico, pero el Pingazorras sí conserva totalmente todo lo que era el sistema de almacenaje del agua, de su embalse, las turbinas, la salida con los cárcavos, toda la maquinaria tal y como funcionaba un molino pues hace 40 o 50 años. También en la cámara recuerdo ver donde separaban la paja del salvado. Antes se hacía con cedazos, que eran una especie de arneros anchos donde se cribaba, digamos, el salvado para separar el salvado de la harina. Después, con los años, se hicieron maquinarias para que diera más de sí, cundiera más, fuera más rentable y llevara menos tiempo. Y el Pingazorras la tiene en la cámara. Yo la vi hace unos años. Pero ahora mismo está impracticable el molino, a pesar de que hace unos 8 años intentó rehabilitar una operación por parte del ayuntamiento, entonces gobernado por Vicente, por el Partido Socialista. Se intentó reconstruir el molino, rehabilitarlo para que fuera un instrumento turístico. Esa operación quedó paralizada. Hoy, ¿qué se puede hacer con ese molino de agua, con el Pingazorras? Bueno, tengo entendido que fue un acuerdo en que hizo el ayuntamiento con la empresa de los Huertas de arreglar la zona con una opción a compra o algo así, creo recordar. Sí. Hay medios para arreglar un molino. Hoy la propiedad sigue siendo de la empresa, pero hay medios para arreglar un molino, pues a través del programa LEADER, que sí que eso lo tiene muy presente, ya que es un programa a nivel europeo para desarrollo rural, y estas cosas tan intrínsecamente relacionadas con el medio rural tienen preferencia a la hora de conceder subvenciones. Que de hecho es un programa que ya ha concedido subvenciones similares en otros municipios para arreglar también otros molinos de agua. En Villanueva, hace ya lo menos 8 o 10 años, le concedieron a una familia que le dicen los Costuras. Tenían un molino de su familia de toda la vida en propiedad y bueno, se les estaba cayendo. Entonces solicitaron una ayuda, creo que les dieron unos 2 millones de pesetas, creo que entonces eran pesetas, pusieron ellos también un dinero para poderlo arreglar y que no se les cayera del todo. Y el dueño me comentaba hace años que lo tenía como una especie de museo familiar, donde habían llevado aperos, habían llevado cosas y lo enseñaban para que la gente viera eso, como era el molino, pues en determinadas circunstancias. Entonces, bueno, pues ya que está ese programa ahí, que estas cosas culturales tienen preferencia, y ¿por qué no arreglarlo si se puede? ¿Por qué no arreglarlo? O sea, que se puede apelar. ¿Existe algún otro programa de este estilo? Hay, por ejemplo, grupos de arquitectos que se dedican a la rehabilitación del patrimonio cultural histórico en Castilla-La Mancha. También se puede pedir ayuda a la Consejería de Cultura o de Patrimonio. También está para estos casos también, porque el molino está declarado bien de interés cultural. Se consiguió porque es una cosa muy importante. En el río Jigüela había hasta Segóbriga. Mi padre me decía que es muy posible que hasta 50 molinos de aquí a Segóbriga. El último molino... En Villanueva del Carril también sí, hay el último molino de toda la ribera del Jigüela está en nuestro término, que es el Padre Juan. Es el último molino. Aguas abajo ya no hay más molinos porque el cauce pierde mucha agua, la tierra es muy porosa, muy calcárea, hay muchas torcas y el agua se pierde. Entonces no había fuerza en el río para almacenar esa agua que se necesitaba.
Pero de aquí a Segóbriga, ya te digo que había muchísimos molinos. Villanueva creo que tenía 9, y así en Segóbriga también había, Saelices también había bastantes, en la finca de Pozo Rubio también había bastantes, en una finca que se llama Torrelegua había también bastantes molinos. O sea, que había muchos molinos, ya que los molinos de agua no se pueden edificar en ríos muy caudalosos, porque si viene una gran avenida, llueve mucho, hay un deshielo de nieves, la acogida que cogen no aguantan, se llevan, los molinos eran de tierra, se los llevan por delante si viene una gran avenida. Entonces aprovechaban estos ríos que más o menos mantenían un caudal regular durante la mayoría de los meses del año, y eran unos ríos tranquilos, no con grandes desniveles, porque tampoco se puede construir un molino en un barranco que haya un desnivel que se lo lleve por delante cuando venga el agua. Entonces nuestro río sí que reunía unas condiciones muy buenas para eso. De hecho, por eso se produjo. Por el antiguo cauce que después se rectificó, si no recuerdo mal, en parte del sí, afectó de alguna manera el canal de los molinos, el canal antiguo, lo que han conocido mis abuelos y mi padre, no era un canal natural. Al canal natural del río le decían el Caz Viejo, porque cuando se reestructuró el río, pues para poner los molinos equidistantes unos de otros, se reguló el canal, por eso desaparecieron 3 molinos que estaban un poco, digamos, en un meandro y un poco entre uno y otro ahí estorbando, y están exactamente a 1 kilómetro menos la Torrontera, unos de otros. La Torrontera tiene 1,5 kilómetros, porque está construida, es un molino muy, muy antiguo, muy posiblemente de origen romano, estoy casi segura, por la construcción que tenía, por los puentes que había al lado de la Torrontera. El puente romano que está enfrente del cementerio estaba allá al lado de la Torrontera. La Torrontera, viniendo desde la Puebla para pasar al molino, había que cruzar y adosado al molino. Había un puente romano de piedra de sillería sin argamasa, pequeño, que daba acceso. Una vía romana con la calzada, hasta hace pocos años estaba ahí en esa zona de unos 200 metros de vega. Era la auténtica calzada romana de losas de piedra, y para sujeción de ellas otras hincadas haciendo bordillo. Mi padre decía que es que pasaban los carros y no se hundían con las mulas entonces. Y una vez cogió un pico y un azadón y fue a ver por qué los carros no se hundían. Y entonces dio con la calzada, empezó a picar y dio con cómo se iban a hundir si estaba enlosado de piedra que no había quien las moviera. Por eso te digo que el molino de la Torrontera era un molino muy antiguo. Aprovecharon que eran muy listos los romanos, tenían unos ingenieros extraordinarios. Aprovecharon la salida de una curva con un desnivel más profundo que los otros molinos, un desnivel, una pendiente más profunda. Entonces, al estar en la salida, molía mucho porque le pillaba con toda la fuerza del agua de la salida de la curva y el desnivel. Por eso hay un dicho muy conocido antiguamente en la Puebla que dice: desde la Torrontera al Batán voy, con un costal de pienso y por el camino se molió. O sea que no merecía la pena ir al Batán, porque antes de llegar ya a la Torrontera lo podría haber molido. O sea que todos los dichos populares tienen su porqué. Razón de ser. Sí. Bueno, en el caso de, por ejemplo, del Pingazoras, que está muy cerca de la zona de la carretera, la zona de San Isidro, al otro lado del río, apenas 300, 400 metros, ¿se puede imaginar, a lo mejor basándose en otros arreglos que se han hecho en Villanueva o en Membrilla, cuánto puede costar arreglar el molino con el estado actual? Depende, con el que cuenta hoy? Depende de la estructura del molino, depende de las condiciones que esté. Lo que sí se debe hacer, por ejemplo, en este caso, que es un bien de interés cultural, hay que respetar la estructura primitiva y original, la que tiene el molino, y con los materiales que tiene. Por ejemplo, que hablábamos el otro día, si está hecho con pino de la Sierra de Cuenca, pues tiene que ser pino la estructura del tejado. Si tiene que ser teja árabe, teja árabe. Si las paredes son de tierra, más o menos, hay que tratar, ahí no se puede picar y meter una vigueta y meter una rasilla así porque sí, no, hay que respetar más o menos la... utilizar, por ejemplo, el material de otros molinos que estén en peor estado para ayudar a este? No, porque no merece la pena, la verdad, porque la tierra hay toda la que queramos. Entonces, la teja árabe tampoco es tan cara. No es tan cara. Y entonces no es tan complicado. No es tan complicado, ¿no? El problema sería ir a por una piedra de un molino, porque sería hacer un perjuicio, claro está. Las que hay en la piscina municipal las recogió mi padre estando de concejal y ya hace muchos años, y se pusieron ahí pues para que quedara un testimonio. En la Ortiza, por ejemplo, que era de un propietario de Villa de Don Fadrique,
Llegaron a ver lo que había por allí, bueno, medio un día la Ortiza, vieron 2 piedras de molino recostadas sobre la pared, fuera no estaban montadas en el molino, sino que estaban fuera, y les dio una solo. Dijo que la otra no la quería dar porque era de su familia y tal. Bueno, y le dijo mi padre, ten cuidado con la piedra, que el día menos pensado desaparece. Pues bueno, a los pocos días era Nochevieja, y esa Nochevieja llovió mucho. Fue el dueño a los pocos días y ya no estaba la piedra. Había unas rodas que, tú dime, para mover una piedra de molino tuvieron que ir preparados de maquinaria, porque es que eso no es una cojo y me la meto al bolsillo. Eso. Entonces vino al ayuntamiento a preguntar que si alguien sabía algo de la piedra, y le dijo mi padre que no. Dice, ¿sabes qué te dije? Que te podía ocurrir eso, y si yo lo hubiera tocado, te lo hubiera dicho antes o te hubiera preguntado. No dudes de que no, de que la piedra yo no la, pero hubo quien ando listo. Ya. O sea que hay una piedra por ahí, ¿no? Sí. Tenemos que descubrir dónde se De encuentra. hecho, las piedras antiguas, las que quitaban porque se rompían, porque se desgastaba la piedra, ya no, las que no servían, las ponían de mesas, de merendero. Antiguamente las ponían en los frailes, en las cocinas, como eran de leña, en el suelo, para que el fuego no levantara el yeso, no levantara el piso, porque una piedra, a ver quién la levanta, ni el fuego puede con ella. Entonces, ahora mismo la maquinaria, tal cual existe en el molino, se podría utilizar podría para funcionar. demostraciones. El molino Se podría utilizar para su uso primitivo. Claro. Sí, el molino podría funcionar. Es el único que tiene la maquinaria original y el único que tiene una concesión de aguas concedida por la Confederación Hidrográfica, ya que Vitoriana, la anterior propietaria, tenía bastante terreno alrededor y entonces se lo querían dar en 2 o 3 trozos y dijo que no. Todos los molinos tenían en propiedad un medio kilómetro delante y medio detrás. Pero aparte de esto, la anterior propietaria había comprado terrenos, entonces tenía más terrenos y ella quería que se los dieran todos junto al molino y que no le quitaran la concesión de aguas, porque al hacer la concentración parcelaria, todos los molinos o molineros tuvieron que renunciar a su propiedad para que se hiciera la concentración parcelaria, si no, nunca se hubiera podido hacer. Entonces perdieron la concesión de aguas. La Confederación Hidrográfica no tenía mucho interés en mantener las concesiones de agua, la verdad, quería tener el agua en propiedad. En Vitoriana les puso juicio a la Confederación Hidrográfica y lo ganó. No le pudieron quitar, o sea, los terrenos que le dieron se los tuvieron que dar alrededor del molino y mantener la concesión de aguas. De hecho, ella me dijo que si algún día el molino volviera a funcionar, le deberían dar el agua. O sea que ahora mismo el permiso y esa misma concesión se ha ido trasladando en la titularidad del molino. La concesión se la dan intacta. La concesión se la dan al molino. Claro. O sea que el molino claro, continúa con ella, no se la han quitado. La concesión se la dan al molino. Sigue teniendo. Claro. Perfecto. Entonces, ahora está el problema de la entrada, por ejemplo, que está cerrado con llave. ¿Cómo está la vivienda? ¿Qué se sabe de la vivienda? Que es en el piso de arriba, ¿no? Sí, si no me equivoco. Yo recuerdo la última vez, todos los molinos... ¿Cuál fue la última vez que visitaste el molino? Pues hará ya 14 o 15 años. Pasé adentro y me lo enseñó, la dueña me enseñó todo el molino. Los molineros vivían casi todo el año en el molino. Allí tenían sus animales, tenían su huerta y allí dormían y comían y cenaban en el molino. Arriba estaban normalmente las viviendas, porque abajo casi todos tenían lo que era la maquinaria del molino, el propio molino en la zona de abajo. Accedían arriba por una escalera. Abajo si había pues alguna habitación para que dejara la gente los sacos o las sacas que llegaban, los costales con el trigo y la cebada, los titos, y alguna cuadra, alguna cocina alguna vez tenían. Pero este molino tiene la cocina arriba, creo recordar que tiene 3 habitaciones y una cámara, donde están los cedazos para separar la paja de la harina. Y abajo me dijo la dueña que tenía antiguamente una cuadra muy grande, haciendo L, el molino da al oeste, pues haciendo L con el molino, tenían una cuadra grandísima, yo he visto fotografías. Esto ya fuera del edificio. Fuera del edificio. Estaba pegado, pero no... Que ahora mismo el edificio del molino ya tiene una especie de recepción, digamos, construida
con tejas alrededor, incluso un grupo de árboles, son pinos bastante altos. Bueno, eso. Que se pueden utilizar perfectamente como descansillo, Sí. como merendero, como... Esa arboleda no es nada para la que había. Había unos árboles centenarios. Lo que pasa es que cuando se hizo la concentración parcelaria, la gran mayoría de esos árboles, que es una pena y una lástima, desaparecieron con las motosierras que hay hoy. No tendría que haber tanta facilidad para cortar árboles gordos. Ya, Tendría que ser más difícil cortar un árbol de 100 o 200 años. Entonces, bueno, ese hall, digamos, que hoy tiene, esa esplanada que tiene hoy el molino. Hay un puente por el que no se podía cruzar. Vamos, hay un puente a la izquierda. Imposible acceder al molino, de hecho. Hay un puente del propio molino a la izquierda por el que pasa el Ladrón. El Ladrón es una compuerta que había en la parte trasera del molino donde estaba el embalse, para en caso de que viniera una gran avenida o hubiera mucha lluvia, no derribara el molino. Entonces había que aliviar el embalse, había que darle un alivio al agua. Como principio que usan las presas. Exacto. Entonces cualquier presa se ve. Para que no desborde. Se ve, claro. Entonces el Ladrón era un canal, aquí en este caso está construido con piedra de sillería, en otros era de tierra. Sí. Y había una compuerta de madera para subir y bajar para aliviar el embalse. Daba la vuelta a la izquierda, o da la vuelta a la izquierda del molino, pasa por debajo de ese puente que tú me estás diciendo, y volvía y continuaba en la parte delantera del molino donde están los cárcavos para vaciar el agua que cogía de la presa. Así se evitaba que hubiera una gran presión en el embalse. Y se mantuviera la maquinaria. Más o menos se mantuviera un nivel. ¿Hasta cuándo estuvo funcionando este molino? ¿Hasta qué año aproximadamente? Pues hasta finales de los 60, es muy posible. O sea, bastante reciente, sí, históricamente hablando. Sí. El último que funcionó hasta el año 2000 y poquito fue el del Zurrón, pero con un motor eléctrico. ¿Eléctrico? Sí. Fue el último molino que seguía funcionando. Y es una pena que en una ribera tan preciosa como teníamos, llena de molinos, llena de alamedas centenarias, llena de pangías, y que daba mucha alegría, mucha vida al pueblo, pues haya desaparecido. Eso es una pena. ¿El molino del Zurrón, cuál es el estado actualmente, el que tiene el motor eléctrico? Pues conserva las piedras, claro, si es que para moler se necesitan piedras. Todos los molinos tienen 2 piedras. Y el edificio, quizá las paredes, o lo que sea, porque el Pingazorra sí que está en bastante ese mal molino, estado, aunque se mantenga. Sí, ese molino del Zurrón, los dueños lo arreglaron un poco, le echaron cemento para mantener las paredes porque son de tierra. Las paredes son antiguas, son de tierra. Pero claro, para conservar el molino le dieron cemento que impermeabiliza más y conserva mejor la estructura de lo que es el molino. Entonces ya no sería completamente de tierra. Tendría una parte de cemento. Su tierra ¿No sería imposible solamente de tierra tratar de restaurarlo? Pues no lo veo tan imposible, pero claro, hay que picar y quitar el cemento para dejarlo tal y conforme estaba. No creo que hoy interese eso. Lo que interesa es que el que está, por ejemplo, como el Pingazorra, que está en la situación que está, que no se termine de caer. Se ha caído ya un esquinazo de la parte del tejado y eso es una pena. Eso es una pena que eso se caiga. Además es que está declarado bien de interés cultural gracias a la placa que mantiene y que se encontraron, me dijo Vitoriana, la dueña, que se la encontraron por casualidad, porque no sabían que esa placa estaba ahí. A base de capas de cal y venga cal, pues la placa se tapó. Y un año que se le cayó un panderetón de cal, porque cuando hay mucha, la cal se cae. Y picaron para echarle un poco yeso y tal, se encontraron con que estaba la placa ahí. Y dice, H.P. Pérez y Velázquez reedificó el nuevo molino de Pingazorras, año 1728. ¿Qué quiere decir? ¿En castellano antiguo? Sí. Me recuerdo cuando estuve que no entendía nada, salvo los números. Sí, porque tiene letras minúsculas dentro de las mayúsculas y por eso es difícil, hay que saber ese truquillo para saber lo que dice. Entonces, gracias a esta placa de 1728, que es a principios del siglo XVIII, casi estaba todavía por aquí Napoleón dando la guerra, pues pudieron declarar el molino bien de interés cultural. Porque si no, a ver cómo demuestras, para declararlo bien de interés cultural tienen que tener un edificio como mínimo 100 años. El molino, por supuesto, tiene más, sino como demuestras que ese molino es el mismo. Que tiene la antigüedad. Claro. Ya en el siglo XVI molía Pingazorras y muchos de los que hay hoy molían. En el 1400 y pico, casi a finales del siglo XV, la Orden de Santiago tenía en propiedad 10 molinos y un batán en la Puebla de Almoradiel. Sí. Normalmente las órdenes militares, como dominaban el terreno por cobrar impuestos, eran propietarias de muchos de los molinos, incluso de hornos de pan también, y lo daban en arrendamiento a personas particulares que eran las que trabajaban y sacaban la explotación del molino. Les daban un tanto por ciento
a la orden. En otros casos también ocurría que cedían el terreno, o sea, lo cedían para que una persona particular edificara el edificio, a condición de que si tenía, por ejemplo, 3 piedras o 2, les dejara el rendimiento de una. No es que ellos la trabajaran, sino que se quedaban con el rendimiento. Eran muy listos. Sí, pues el capital, digamos, sí. ¿no? Sí, tampoco nos hemos ido muy lejos. Sí. Bueno, y luego, por ejemplo, está el tema de restauración, hemos hablado de subvenciones. Se podría actuar en el molino, en este caso, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar para tratar de restaurarlo? Lo primero, pues hacer un proyecto de restauración del molino, presentarlo, depende a qué organismo, pero lo primero a Patrimonio, como está claro bien de interés cultural, a ver si lo aprueban. Lo más recomendable es primero a Patrimonio. Sí, es lo más recomendable a Patrimonio o a Cultura, al organismo que ¿Dependiente corresponda. de Madrid, Toledo? De Toledo, de Castilla-La Mancha, claro está. y dependiendo si te ponen pegas, si no te ponen pegas, y eso sí, te van a exigir, pues lo que he dicho antes, que respetes la estructura del edificio y que respetes los materiales con los que está construido. Restaurarse sí se puede hacer perfectamente. La Casa de la Tercia de Criptana, no hace mucho, el ayuntamiento, porque sería, no lo sé exactamente, pero a lo mejor es de propiedad municipal, solicitó una escuela-taller y restauraron la Casa de la Tercia. Yo recuerdo ver a chicas jóvenes con 18 y 19 años, que te lo comenté, dando yeso que no era yeso, era una especie de yeso con una especie de gravilla, que era el material original de las paredes. O sea, tenían que respetar eso. Y las chicas lo daban que no veías. Había un albañil maestro que dirigía la obra, y no veas cómo quedó perfecta. Ahí está, la Casa de la Tercia de Criptana. Sí. Recomendación también turística para todo el que se acerque por este municipio de la provincia de Ciudad Y siempre Real. hay exposiciones en la Casa de la Tercia, siempre. Yo he visto varias ahí. Sí. Entonces, patrimonio, cultura, y después, ¿qué otros organismos pueden resultar interesantes? Que licencia de obras del ayuntamiento, aprueben los planos y tal. Y bueno, y solicitar la ayuda, que lo principal es el dinero. O sea, si te pueden autorizar, pero si no tienes el dinero para hacer la obra... Puede estar en torno, esto lo digo basándome en el ejemplo de los Costuras, 24.000, 30.000 euros, a lo mejor. Ya te he dicho que depende mucho de en las condiciones que esté el molino y del propio edificio, pero mínimo, yo qué sé, eso, lo que has dicho tú, mínimo. Ya, o sea que eso ya depende un poco de la situación, porque también la parte de abajo es muy difícil de observar. No sé si se puede saber en qué estado... No, en cuanto te abran la puerta... Ahí se accede a todo. Se accede, sí, perfectamente se ve. O sea, además, no la mano izquierda. Sorpresas negativas en ese no, sentido. a mano izquierda están las muelas, ¿sabes? Y se ve perfectamente en cuanto entras, se ve. Genial. Pues entonces, financiación, hemos dicho programa líder. ¿Cuál más? A través de patrimonio, posiblemente. También se puede pedir financiación a patrimonio. Claro, para conservar el patrimonio. Lo que pasa es que ahí a ver dónde está el dinero, porque están las cosas como están, y entonces habrá proyectos que tengan prioridad. Para nosotros eso es muy importante, el molino, pero en cada sitio lo suyo es lo más importante y dependerá de la orden de prioridad que le den a las cosas. Digamos que lo ideal sería agotar todas las vías. Claro. Para así aumentar las posibilidades, aunque sean pocas. Claro que sí. Está el programa líder, está patrimonio y puede ser también una cosa particular. ¿Por qué no? Una institución. De hecho, el programa líder también ha concedido a nivel particular ayuda. No, sí, pero te quiero decir que, yo qué sé, solicitar una ayuda a una institución particular, como puede ser un banco, algún tipo de que tenga fundaciones culturales relacionadas con eso, con el desarrollo rural. Y que es una posibilidad que yo digo, oye, porque... Bueno, pues todo suma. Sí, pero vamos, a través de los organismos oficiales, normalmente es donde se encauza, a través de una escuela-taller, como te he comentado antes, lo de Criptana. Si se solicita una escuela-taller, si el ayuntamiento tiene un contrato firme sobre esto y se solicita una escuela-taller para restaurar el molino, pues sería también una vía de un posible acceso a trabajo de gente joven. Sí, además. Se aprende un oficio, se aprende a dar yeso, a poner teja o lo que haga falta. Encima cobran un sueldecito que no está nada mal para una persona joven. Están dados de alta el tiempo que dure la obra y dejan algo ahí hecho, pues eso, para siempre.
Bueno, pues con estas últimas recomendaciones y todas las posibilidades que se puedan agotar para encontrar financiación y para, al final, materialmente conseguir la rehabilitación de este molino del Pingazorra, que es el que está más cerca de la zona de San Isidro, el que puede dar más oportunidades, el que conserva la maquinaria original y también el que tiene concedido el bien de interés cultural. Nos despedimos a Carmen Rosa. Muchísimas gracias por venir a Radio Meseta. A vosotros. Una vez más, aunque la primera vez en este programa, y espero que no sea la última. Muchas gracias. Y bueno, ya con esta entrevista nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho el programa y hasta el próximo lunes, 12 de la mañana. Municipalía, la información de tu alcance con Miguel Huertas.